hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Cáncer. Hola, Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queridísima y queridísima amiga. Me imagino que bien, feliz, contento. Yo soy tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo en este momento de energías, en este momentito de vida, en este momentito de canalización profunda con nuestras energías, Cáncer. Te recuerdo que está el sol en tu maravilloso signo. Feliz cumpleaños para los que estén cumpliendo años, para los que ya hayan cumplido años. Te deseo mil bendiciones, ya lo sabes, que todos tus sueños se cumplan, claro que sí. Abundancia, salud, amor, así, desbordante. Y hoy, Cáncer, también tenemos una maravillosísima luna nueva en el signo de Cáncer también. O sea, que la luna está en su casa. ¿Qué quiere decir esto, Jenny? Que la luna está en su casa, que la luna está en su sitio más cómodo, está feliz, está en casa. Está ahora mismo con unas pantuflas, una batamanta y una tacita de café en la mano, sentadita viendo series. Es momento, Cáncer, de mirar hacia adentro, de abrazar tu corazón, tu alma, tu energía, de hacer limpieza no solamente a nivel de limpiar la casa, limpiar el cuarto, limpiar las cosas, que también, pero limpieza de emociones, de despojarte de todo aquello que definitivamente no tiene por qué estar ni va a estar más en tu vida, Cáncer. Decrétalo, claro que sí. Mira, aquí tenemos, ok, Cáncer, esta energía se ha volteado para ti, energía de traición, número 72, número 27, búscalo en lo espiritual, búscalo en Google, puede ser, pon significado del número 72 o el número 27 en lo espiritual, seguro que tendrás un mensaje para ti, Cáncer. Mira, esta energía es muy importante ahora mismo. Muchos de mis amigos de Cáncer pueden ser que estén en un momento en el que sientan que no están caminando precisamente en el lugar más cómodo, que no estén como que muy a gusto con lo que está pasando. Recuerda que tú eres muy, extremadamente muy intuitivo. Eso te libra de traiciones, eso te libra de engaños. Pero, como siempre hay un pero, no sueles escucharte mucho. Eres muy bueno aconsejando a todo el mundo, eres excelente viéndole la vida a los demás, esclareciéndoselas, diciendo lo que tienen que hacer. Quien te escucha se lleva un premio, quien te escucha se lleva, pues, el premio gordo de la lotería. Quien escucha Cáncer de verdad, y cuando Cáncer habla desde el corazón, déjame decirte que los mensajes y los consejos son espectaculares. Pero cuando se trata de ti mismo, sueles traicionarte, sueles autoengañarte. ¿Por qué? Porque muy en el fondo eres tan empático, conectas tanto con los demás, que hasta te puede dar pena. Escucha lo que te voy a decir. Te pueden estar haciendo daño, tú lo sabes, tú estás al tanto, pero te da pena decirle a esa persona que te está molestando. Cáncer, y eso es una energía que sale presente aquí en este momento por algo. Y justamente un día como hoy, un día tan potente a nivel energético, Cáncer, escúchate. Si no quieres hacer algo, si no te gusta algo que estés haciendo, si sientes que no vas por el camino correcto, mírate frente al espejo e imagínate que tú eres un amigo, que eres una amiga, y dale un consejo y vas a escuchar cómo esa sabiduría sale de ti. Y eso que vas a escuchar, aplícatelo. No te traiciones, no te autoconvenzas. No intentes autoconvencerte de que algo que no te gusta, tienes que vivirlo, tienes que asumirlo como no queda de otra, porque tú sabes mejor que nadie que siempre hay caminos y que tú tienes los caminos abiertos. No seas tú mismo quien te los corte, quien te corte las alas, quien te corte los caminos, Cáncer. Aquí tenemos un mensaje de este maravilloso tarot que te habla activación de la estrella del alma, cumplir los contratos del alma. Recuerda quién eres, Cáncer, recuerda quién eres y por qué tienes ese hermoso signo a tu lado. Cáncer, esta lectura va a estar fuerte, te lo digo desde ya. Esta lectura va a estar muy potente, muchos mensajes que se están haciendo presentes aquí para ti. Y sobre todo, un día como hoy, con esta luna maravillosa, tú decides, escúchame algo, Cáncer, ¿cómo quieres que esto, a partir de hoy, a partir de este minuto, ya el siguiente segundo, punto, desde ya tú decides cómo va a ser tu vida durante estos próximos 6 meses?
Tú lo sabes, tomas la rienda, tomas el control, tomas independientemente de que le guste o no le guste a alguien, a la que le tiene que gustar, al que le tiene que importar es a ti. Tú no tienes por qué hacerle daño a nadie, no estoy hablando de que le hagas daño a una persona, de que seas egoísta, de que pongas por encima tus intereses que los demás, no. Simplemente que pongas límites porque si no, la gente no respeta. Y el primero que tiene que respetarse eres tú. El mundo puede caerse afuera, el mundo puede derrumbarse, puede estar pasando lo que sea, pero en tu mundo, tú eres quien manda, tú eres quien lo vive y tú eres quien decide si hay flores o hay espinas. Claro que sí. A por ello, Cáncer, transigencia. Fíjate algo. Quizás muchas personas te puedan ver así. ¿Por qué? Porque pones límites. A la gente no le gusta que le pongan límites. Y mucho menos si ha sido complaciente, si ha sido lindo, si ha sido agradable. Y Cáncer, pero ¿por qué ahora no y antes sí? Cáncer, ¿qué te pasó? ¿Cómo has cambiado? ¿No? Eso es lo primero que nos dicen. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo puede ser que ya no te guste esto? ¿Cómo puede ser que no te guste aquello? Cáncer, ¿por qué? Simplemente porque decidí poner límites, porque decidí que en mi jardín nadie me entra con zapatos. En mi jardín te me quitas los zapatos y me caminas por las caminerías. En el que me pisas una florecita, te me vas. Receptividad y madurez se requiere mucho para llegar a este punto, a este momento. Hay mucha gente abusadora, Cáncer. La gente no es tan linda como tú. La gente, mientras más, muchas, no digo que todo el mundo sea igual, claro que no. Muchas personas, mientras más les damos, mientras más les ofrecemos, mientras más abrimos nuestro corazón, ellos como que más se sienten con el derecho de poner el zapato encima. Pues va a ser que no, va a ser que tú estás en un momento ahora mismo, fíjate algo, estás activando la estrella de tu alma. Mis Cánceres están activando el Merkaba. No te voy a explicar ahora mismo lo que es un Merkaba, todo esto, si quieres búscalo. Y ya voy a subir vídeos esclareciendo muchos temas. Pero no me detengo porque, claro, sería eterna la lectura. Fíjate algo, tú una vez activado tu Merkaba, una vez activada la estrella de tu alma, de recordar quién eres, entras en una energía de receptividad, en una energía de conexión, alma, cuerpo y corazón. Te sabes dueño de tu vida, dueño de tu destino. Empiezas a subir el dial, esa frecuencia, empiezas a subirla porque empiezas a amarte más y más cada día. Y ya en la sintonía, en tu rango de frecuencia, no pueden haber personas abusadoras, no pueden haber personas que te quieren dañar, no pueden haber personas porque simplemente no pueden conectar con tu frecuencia. Se borran, se eliminan. Pero para que esto ocurra, tú necesitas dar el pistoletazo de partida. Tienes que poner límites, que el universo se entere de que tú estás pisando firme y fuerte, que has abierto los ojos y que decidiste tomar el ritmo de tu vida. Claro que sí. Y lo obtienes. Fíjate que está la luna nueva, una hermosa luna nueva, un árbol bello lleno de frutas maduras. De hecho, ya una hasta ha caído al suelo. Es el momento adecuado, te lo acabo de decir, desde el minuto presente, desde este segundo, obtienes la madurez. Toma las energías de esta luna hermosa en tu signo, en tu casa, en tu sol. Ábrete a madurar, a crecer, a conectar con la estrella de tu alma. Recuerda quién eres, Cáncer. Proyecciones. Fíjate que está bastante fuerte tu lectura, Cáncer. ¿Pero por qué está fuerte tu lectura? Por el poder de la divina creación. Este mensaje es directamente para muchísimos de mis Cáncer. Esto es un momento en el que se te está diciendo que no te compares con nada ni con nadie, que no permitas que te intenten bajar la frecuencia porque estás empezando a vibrar muy alto. Muchos de mis Cáncer, les puedo decir, hasta que están no siendo iluminados. No me gusta decir que una persona está iluminada, porque iluminado es un salón, iluminado, sino que estás conectando con tu luz, están recordando quiénes son en realidad, dioses y diosas. Claro que sí, somos dioses y somos diosas. Lo que pasa es que el sistema le ha interesado hacernos creer todo lo contrario y nos ha intentado enfrentarnos con nuestro propio ser, nos ha hecho enfrentarnos con nosotros mismos. Por eso te digo que nosotros mismos somos nuestros enemigos. En este caso, en esta energía que se hace presente, esta traición no viene de un tercero. Esto puede venir de nosotros mismos, Cáncer, de nosotros mismos. Y es lo peor que puede pasar, porque si nos traiciona alguien, pues mira, pasó. Pero cuando nos traicionamos nosotros mismos,
eso sí que no, eso sí que requiere trabajo. Y en este momento presente está la carta puesta en la mesa para trabajar. Vamos a trabajar. Fácil no es, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, duele mucho, pero sí se puede, claro que se puede, claro que se puede. Vamos a sacar una energía de la lunología, este día tan maravilloso de hoy, con estas potentes energías, Sol y Luna en Cáncer. Vamos a ver, aquí tenemos, es hora de abandonar la negatividad. Luna llena en el signo de Escorpio. Signo de Escorpio, otro signo de agua. El signo mutable de los signos de agua. Toma la energía escorpiana de autocomprensión, de quererse, de amarse. El signo de Escorpio nos habla, la luna llena en Escorpio nos habla de que abramos los ojos, de que seamos un poquito egoístas, que no demos tanto. Fíjate que en el elemento agua, que está Cáncer, Escorpio y Piscis, son 3 signos muy potentes, todos emocionales, todos conectan con la emocionalidad desde diferentes puntos. Y te digo que Escorpio conecta desde un punto muy de amor propio, de primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda para los demás, pues mira, eso es un Escorpio un poco mal trabajado, ¿no? Por así decirlo. En este caso, Cáncer le pasa todo lo contrario. Primero los demás, primero mis hijos, primero mis amigos, primero mi trabajo, primero, y si queda para mí algo, pues bueno, ahí agarro poquito. Son 2 energías, a pesar de ser las 2 de agua, muy contrapuestas. Qué belleza es cuando hay un equilibrio. Y esta luna llena en Escorpio te lo está pidiendo que por favor tomes de eso la energía, de esa energía la tomes para ti. Claro que sí, Cáncer, claro que sí. No es egoísmo, para nada, no es ambición, no es ser orgulloso, no, es amor propio. Quien te diga, ¿estás egoísta? No, no es egoísmo, es amor propio. Me di cuenta que soy la persona que más amo en este mundo. A fin de cuentas, créeme, Cáncer, que la persona con la que vas a estar desde el minuto 0 al minuto 0 eres tú. No va a haber más nadie allí. A ver, vamos aquí con el tarot. Tenemos la luna, arcano mayor 18, se me hizo presente Piscis. ¿Por qué se me hace presente Piscis? Porque hoy también es un día de luna llena, luna nueva, que también afecta a los signos de Piscis. Este arcano 18 es el arcano mayor del signo de Piscis, lo oculto, lo que está por debajo de la superficie, aquellas emociones internas, que es lo que va a salir durante esta luna nueva. Aquí nos están hablando que van a salir cosas a la luz, vamos a enterarnos de muchísimas cosas durante esta temporada, Cáncer. Los Cáncer van a estar comprendiendo, entendiendo y aplicando muchísimas energías, muchas cosas que estaban ocultas. Puede ser que te estés enterando de situaciones que estaban manejando tus espaldas. Quizás algunas sean dolorosas, puede ser que sí sean dolorosas, pero que te den la fuerza, la fortaleza para cambiar así. Mira, así. Cambiar, permitirte brillar, conectar, recordar quién eres. Los seres humanos muchas veces conectamos con nuestra esencia desde el dolor. Eso es parte de lo que es esta tercera dimensión, eso es parte de esta máxima densidad de la materia. Nadie aprende por experiencia ajena. Es que hemos venido a experimentar, hemos venido a crecer nosotros, a manifestar en nuestras carnes. En nuestras carnes, el frío, el calor, lo dulce, lo amargo. Hemos venido a hacer nuestro propio cobijo, hacer nuestra propia manta, nuestra propia cueva, hacer nuestro propio lugar de protección, de paz, hacer nuestro propio domicilio, a saber, Cáncer, de que allá donde vayamos estamos protegidos, allá donde vayamos tenemos un hogar que somos nosotros, como el cangrejo que nos representa, Cáncer. Mira aquí, 4 de espadas, lo que te estoy diciendo. Fíjate, 4 de espadas nos habla precisamente de lo que te estoy diciendo, de reconocer que nuestro hogar somos nosotros, de permitirnos el descansar, permitirnos el cobijarnos. Fíjate que el 4 de espadas no es una carta en la que es el descanso del guerrero, ¿no? Así se le suele llamar al 4 de espadas, pero no es un descanso del guerrero de que me voy a sentar a tomar un café porque, no sé, porque estoy un poquito tal y me voy a tomar un café. No, es el descanso del guerrero que ha batallado mucho, es el descanso del guerrero que ha luchado, que no lo ha tenido fácil, pero que a pesar de ello
ha salvado su corazón. Aquí lo tiene, mira. Y es su única pertenencia, su fisicalidad y su corazón. Y se sabe conectado con su corazón, se sabe protegido y lo protege, se protege. Sabes que esta energía tuya, Cáncer, me está conmoviendo mucho porque es ese conectar con el niño interno, es ese conectar, ese decirle a nuestro niño interno, por muy lastimado que esté, así tengamos 100 años, créeme que siempre, nunca es tarde para decirle a ese niño, yo soy el adulto que estabas esperando para que te cuidara. Nadie más va a venir sino yo. Yo soy el adulto. Yo mi niño, yo mi niña, te cuido, yo mi niña, yo mi niño te protejo, yo mi niño, yo mi niña te amo. Te doy la mano y avanzamos juntos. Claro que sí, Cáncer. Mira, es que tiene que ser, mira qué bonito, Cáncer, cómo se abren los panoramas, cómo se abren las luces, cuando hay un proceso de evolución, de crecimiento. Fíjate cómo pasamos de una luna al sol, pero así, me gusta mover las energías, porque hay que mover las energías. Gracias. Pero en el medio hay un momento torre, claro que sí, Cáncer. La torre es indispensable en este contexto porque de la oscuridad hay una torre para llegar al sol. Hay momentos de dolor, retrospección. No ha sido fácil ni lo está haciendo fácil. Es que nadie nos dijo que iba a ser fácil tampoco. Quien te haya dicho que iba a ser fácil te ha mentido. Así que mira cómo vamos a estar. Mira cómo vamos a estar siempre y cuando tomemos la decisión de hacerlo. Desde aquí, pararnos fortalecidos, con la fuerza y el coraje que nos caracteriza también, para tomar lo que es nuestro, para tomar las bendiciones a las que hemos venido a este mundo, a este plano. Cáncer, hermosa energía, hermosa lectura en esta bendición, en esta energía bendecida de lunas. Yo de verdad que estoy emocionada, claro que sí, prosperidad para mis Cáncer, un hermoso haz de oro se te ofrece en la vida, un nuevo comienzo, tanto a nivel financiero, nuevas oportunidades, finanzas, nuevos empleos para mis amigos de Cáncer. Sí, señor, nuevos empleos, nuevas ofertas, nuevas relaciones. Aquí veo dinero, inversiones, ahorro. El 4 de oros también me habla de ahorros, de poder, de preservar tus bienes económicos, bienes materiales, guardar pan para mayo y pasto para tu caballo. Cuando estés en el momento de máxima producción financiera, económica, no lo malgastes todo, no lo despilfarres todo, protege la energía del dinero también, reconoce que es una energía bendecida, hay que cuidarla, hay que quererla, hay que mimarla, como todas las energías, porque si no, se van. Inversiones, sí, prosperidad, seguridad, estabilidad, abundancia, manifiéstalo, Cáncer, manifiéstalo. Vamos a sacar aquí unas letras que estén en el nombre, apellido, apodo de tu persona ideal, de tu persona especial, de tu ser de interés, y unos dijes maravillosos. Vamos a ver aquí, Cáncer, tenemos la letra G, que se repite 2 veces, tenemos la letra R, la letra J, la letra Z. G 2 veces, R, J y Z. Tenemos aquí lucha contra causas importantes. Veo aquí, siento que esto puede ser que estés formando, que vayas a formar parte de un grupo de personas que estén obrando a una causa, que estén dispuestos o dispuestas a trabajar en favor de algo, que apoyen una campaña muy bonita para ayudar a las personas, para querer a las personas, para cuidar a las personas más desvalidas. Tenemos aquí una hermosísima estrella de protección, milagros que se cumplen. Aquí tenemos rituales energéticos. Si quieres hacer rituales hoy, Cáncer, puedes hacerlo. Tomas un lápiz, mira, desde que te conectes con tu luz, 1 minuto, 2 minutos, cierra los ojos, conecta. Hay tanta energía presente, Cáncer, que de verdad que no se necesita hacer rituales. Te digo que me están diciendo que no hace falta rituales para ti. Tú eres el ritual. Tu intención es el ritual y tu acción es el ritual manifestado. Claro que ese es el mayor ritual para ti, Cáncer, hoy, el día de hoy. Conecta con tu esencia, recuerda quién eres. Aquí tenemos mascotitas, un perrito, puede ser importante para ti, un animalito muy hermoso, que se preocupa mucho por ti, que te siente cuando estás triste, que siente tus alegrías, esos animalitos peluditos, esos ángeles de pelitos que tenemos en nuestras vidas, que son tan maravillosos, tan llenos de amor, que vinieron a enseñarnos el amor incondicional. Aquí puede ser que signo Piscis sea importante para ti, mensaje de Jesús también, del Maestro Jesús. Tenemos aquí lo tóxico, de lo que tienes que alejarte, aquí lo tienes.
Aléjate de lo tóxico, aléjate de lo nocivo. Aléjate de lo nocivo. Candados que se abren. Candados que se abren. Aquí protección del paraguas. Míralo como una... Estás protegido, cáncer. No. El paraguas a mí me refiere mucho a esa energía de protección, de caminar por donde caminemos, estamos cubiertos con una cúpula, una capa que nos protege. Nada y nadie nos puede dañar. Mira qué bella una sirena, me fascina, hablando de Piscis, mira aquí una sirenita, qué belleza. Me encanta la energía mística de las sirenas, la energía, la conexión que tienen con la naturaleza. Me gusta. Tu transformación, aquí la tienes, cáncer, transformación, mariposas, mensajes que te llegan, me gusta mucho. Y esta mano me está diciendo que es momento de poner stop, para aquella energía que no te esté beneficiando, stop. Vamos a ponerla aquí, vamos a manifestar que vamos a tener toda esa fuerza, esa energía para detener, frenar cualquier energía que nos haya estado haciendo daño. Cáncer, me ha encantado tu energía, tu lectura, bendiciones, feliz cumpleaños. Si te ha gustado este mensaje, dame like, suscríbete y comenta. Bendiciones, besitos y hasta la próxima semana.